Desde hace algún tiempo, varias entidades del sector eléctrico en Colombia han alertado que podemos sufrir un apagón en un futuro cercano y dicen que el sector que lleva la luz a nuestras casas pasa por su momento más crítico desde 1992. Esto en un país que cada vez necesita más electricidad. Su consumo creció un 33% entre 2010 y 2023 y todo indica que seguirá aumentando. Desde hace unos 10 años, Colombia se comprometió ante el mundo a dejar de depender tanto de combustibles fósiles como el petróleo para combatir la crisis climática. Esto implica que necesitará más luz para conectar los proyectos de energía producida por el sol y por el viento. También para darle luz a los centros de datos que se necesitan para sostener proyectos de inteligencia artificial, un campo en el que el país se quiere meter pero que consume mucha energía. Se calcula que usará el 3% del consumo mundial de electricidad para 2030. Por todo esto, hoy se calcula que en 2050 Colombia necesitará 3 veces más la energía eléctrica que producía en 2020. Pero la capacidad de generación eléctrica no ha avanzado a la par con ese mayor consumo. De hecho, cada vez es más amplia la distancia entre lo que producimos y lo que necesitamos. Proyecciones del sector calculan que entre 2026 y 2027 la demanda superará la energía disponible en los momentos de mayor sequía. Eso significa que puede haber un apagón como el que vivió España en abril de este año, que duró un día, pero dejó enormes pérdidas económicas en todo el país. ¿Cómo fue que llegamos a esta crisis de disponibilidad energética? Hay 3 razones que lo explican. Primero, retrasos acumulados en la entrada de proyectos de generación y transmisión eléctrica que vienen desde antes del gobierno Petro. Segundo, tensiones y cambios en la regulación del sector promovidas por el gobierno Petro que han desincentivado nuevas inversiones. Y tercero, deudas millonarias que vienen de antes, pero que el gobierno Petro no ha pagado totalmente. Empecemos por la primera, los retrasos en la entrada de proyectos energéticos. En Colombia, antes de 1991, era el Estado el que mayoritariamente prestaba los servicios públicos como la luz a través de empresas públicas. Ese modelo tuvo dificultades para garantizar cobertura y asegurar la calidad del servicio, lo que se reflejó en el gran apagón nacional de 1992. Desde la Constitución del 91 y la Ley de Servicios Públicos de 1994, ese modelo cambió y la prestación del servicio de luz puede ser realizada por el Estado o por privados. En ese nuevo modelo mixto hay una serie de actividades en cadena que comienzan con la generación de la energía y terminan con la prendida del bombillo. En 2023, el país generó 17.000 megavatios de energía. El 70% de ellos se generó a partir del agua de las hidroeléctricas, 11.000 megavatios. Las plantas térmicas que funcionan con carbón o gas aportaron 5.000 megavatios y con una participación más baja, aunque creciente, la energía solar generó 116 megavatios y los molinos de viento 18 megavatios. Esa energía luego llega a las ciudades y grandes consumidores a través de líneas de alta tensión en una compleja red que tiene cerca de 28.000 kilómetros de extensión y 16 operadores a nivel nacional. De ahí la luz se distribuye a los usuarios a través de empresas prestadoras de servicio como Enel o Aire, que cambian según la región del país y que llevan la energía desde las líneas eléctricas hasta la conexión de los usuarios en sus casas. En la actualidad son 37 empresas privadas las que hacen esto. Finalmente, la cadena se completa con los comercializadores, que realizan la medición del consumo de energía de cada hogar o empresa y la facturan al cliente. Este sistema ha demostrado ser capaz de garantizar la prestación de servicio hasta la actualidad. Desde 1991 ha superado los golpes de más de 9 fenómenos del Niño que han secado el caudal de los ríos afectando la prestación del servicio de las hidroeléctricas, que producen energía a partir del movimiento del agua. El problema es que año tras año ha venido retrasándose la entrada de nueva energía eléctrica que estaba presupuestada. El rezago viene al menos desde el 2020, año en el que solo entró en operación el 7% de lo esperado, 2 años antes de la entrada del gobierno Petro. El retraso se ve reflejado en casos emblemáticos como el megaproyecto de Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca. El proyecto contemplaba la instalación de 8 unidades de generación de 2.400 megavatios que entrarían a funcionar en 2022, pero actualmente solo hay 4 operando, en parte por algunas contingencias de la obra, como el bloqueo de uno de sus túneles de desviación en 2018, lo que produjo un deslizamiento. También por peleas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con el consorcio que hacía el proyecto. Se calcula que las unidades que faltan estarán listas hasta 2027 y podrán atender un 8% de la demanda nacional. También hay otros ejemplos de proyectos que llevan retrasos, como la línea de transmisión Chivor 2, Norte Bacatá, que lleva más de 15 años desde que se contempló y debería entregarle energía a Bogotá. En lo que va del gobierno Petro, han entrado 2.294 megavatios de energía, cuando la proyección es que debieron entrar en ese tiempo 15.000 megavatios. Según datos de XM, la entidad que se encarga de verificar la operación del mercado, en el 2024 solo entró en operación el 25% de la capacidad total que se esperaba, y en lo que va de este año solamente ha entrado el 1.4% de lo presupuestado. Esos retrasos ya dejan impactos en proyectos concretos. Por ejemplo,
ejemplo, la empresa Falabella inauguró en noviembre de 2024 en Cota el centro logístico más grande de Latinoamérica, pero los prestadores del servicio no pudieron garantizar la luz para ese centro porque la demanda era muy alta. Por esta razón, la empresa tuvo que instalar su propia planta que funciona con gasolina. Según XM, en el segmento de transmisión de energía, el 55% de los proyectos en construcción tienen retrasos. El Centro Regional de Estudios de Energía, CRE, lo calcula en términos regionales y dice que el Caribe tiene 2.7 años de retraso, la región oriental 6 años y la suroccidental 5.5 años. Esas demoras ya están afectando el servicio en algunas regiones. Aunque los apagones son frecuentes en la región Caribe desde hace años, las líneas de conducción de la energía desde el interior hasta el Caribe son crecientemente insuficientes. Así lo confirmó el año pasado Brenda Rodríguez, gerente general de la empresa Transelca, filial de ISA, que opera esa línea. Dice que en la región Caribe se da el 80% de los racionamientos del país y que eso se debe a que hay un agotamiento generalizado de las redes eléctricas que conducen a esa región. Es decir, que la red es insuficiente para atender la demanda de los usuarios. Los retrasos se dan incluso en los sectores que son prioritarios para el gobierno Petro, como la energía eólica en La Guajira. De los 23 proyectos eólicos que se proyectaron, solo 2 operan y con una capacidad reducida. Estos son otros 2.400 megavatios de energía eólica que no han entrado al sistema. Algunas de las empresas internacionales que adelantaron esas inversiones, como Enel o EDP Renewables, desistieron de seguir con esos proyectos en La Guajira, diciendo que hay retrasos insostenibles en las inversiones que hicieron. Culpan de esto las diferencias que han tenido con comunidades indígenas guayú y a las demoras en los trámites ambientales necesarios para poder andar el proyecto por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El gobierno Petro sí logró terminar el licenciamiento de la línea de transmisión de colectora entre Cesar y La Guajira, que va a conectar más de 1.000 megavatios que entrarían de energía renovable al sistema nacional, un proyecto que tenía un retraso de 3 años. 2. Las tensiones con el sector y los cambios en la regulación. Algo en lo que coinciden distintas fuentes del sector es que con la llegada del gobierno Petro empezó una actitud de antagonismo con los generadores de luz a los que el presidente ha acusado de oponerse a bajar las tarifas a los usuarios. Los ha tildado de especuladores. A esas críticas se han sumado decisiones presidenciales como modificar el reglamento de la CREG, la entidad que regula el sector minero energético. Petro buscó cambiar el quórum de esa comisión para que tomara decisiones con menos personas. En 2023 intentó asumir él mismo las funciones de la CREG para poder bajar directamente las tarifas de la luz, algo que el Consejo de Estado le negó, así como le ha negado el nombramiento de 4 comisionados designados para la CREG por no cumplir los requisitos para llegar al cargo. Sin todos los comisionados expertos en la CREG, la entidad no ha podido actualizar las tarifas de luz, entre otras políticas. Esto, según expertos como Milton Montoya de la Universidad Externado, ha mandado una señal de inestabilidad en las normas del sector, lo que hace que se pierda la confianza de los inversionistas para hacer nuevos proyectos, precisamente en el momento en el que más se necesitarían. Otros cambios que el gobierno sigue intentando también le quitarían incentivos a los generadores para hacer inversiones que se necesitan para producir más luz. Por ejemplo, la propuesta de eliminar en ciertos casos el cargo por confiabilidad. Este es un pago adicional que hacen los usuarios de energía en su factura de luz para que los generadores tengan un colchón que les permita asegurar la disponibilidad de electricidad cuando hay escasez de agua y se dispara el costo de producirla, como ocurre en el fenómeno del Niño. El gobierno dice que quitando ese cargo se reduciría la tarifa de luz entre un 5 y un 8%. Sin embargo, según Acolgen, el gremio de las grandes empresas generadoras de energía, de 2017 a 2021, los ingresos por ese cargo de confiabilidad le permitieron a esas empresas construir represas y centrales térmicas. Estas aportaron con carbón y agua 5.420 megavatios de energía, un tercio de la energía eléctrica que hoy produce el país, con inversiones de más de 10.000 millones de pesos. 3. Las deudas millonarias con el sector. El otro factor importante que ha golpeado a las empresas del sector es la deuda que tiene el gobierno Petro con algunas de estas. Aunque ya pagó este año el 22% de la deuda total, el hueco todavía sigue siendo grande. Para mayo de este año era de 5.9 billones de pesos, entre plata que les deben por la opción tarifaria, los subsidios, entre otras razones. La deuda por la opción tarifaria se generó por una decisión que tomó el gobierno Duque en pandemia de congelar los costos de las tarifas de la luz y así aliviar la carga durante la crisis para las familias colombianas, principalmente de estratos 1 y 2. Esta deuda fue temporalmente asumida por las comercializadoras bajo la promesa de que, superada la pandemia, podrían recuperarla vía un aumento en las tarifas de luz. A mayo de 2025 seguía en 2.9 billones de pesos. Sin esa caja, las empresas se han visto en mayores aprietos para hacer nuevas inversiones. En 2024, el presidente Petro se comprometió a asumir el pago de esa deuda, pero en el proyecto de ley de tarifas que presentará este mes cambió de visión y ahora busca que la deuda la asuman los usuarios de estratos 5 y 6 y los sectores no residenciales, como comercio e industria. Una medida que muchos consideran injusta, porque pone a un grupo pequeño de usuarios a subsidiar a la nación. Además, porque ya los estratos altos subsidian a los bajos el costo de los servicios públicos. Por otra parte, el gobierno ha presionado a las empresas generadoras para que le sigan suministrando energía a Aire, la compañía intervenida de la costa Caribe que le da energía a 5 millones de personas en la región, para así evitar el riesgo de la suspensión del servicio a los usuarios en la costa. Esto mientras Aire sigue sin pagar la deuda por la energía que le suministran los generadores. Al contrario, desde que le intervino el gobierno en septiembre de 2024, aumentó la deuda que ya tenía y en junio de 2025 llegó a 1.3 billones de pesos.
Para expertos, la falta de pagos ha sentado un precedente de irresponsabilidad en el sector eléctrico y ha enviado señales que desincentivan a las empresas a hacer nuevas inversiones. Así, todo apunta a que el próximo gobierno va a heredar una crisis del suministro eléctrico. Ahora la pregunta es si el sistema eléctrico que ha impedido un apagón nacional durante los últimos 30 años podrá hacer frente a una demanda de energía cada vez mayor, que es clave para la productividad futura del país.